Bueno, yo desactivé el audio para poder compartir estos 5 minutos con Paulina, Erika y el senador Piu. ¿Cómo han estado? ¿Tienen su audio desactivado todos? Ahí se escucha bien, Sí. Perfecto. pero me señala que están transmitiendo, por eso mejor silenciemos los micrófonos. Ah, ya. Ok. El Colegio de Ingenieros tiene más de 60 años aportando al desarrollo del país, con 11 consejos de especialidades, 12 consejos zonales desde Iquique a Magallanes, 8 comisiones sectoriales, 3 presidentes de la República entre nuestros ingenieros colegiados, participación en organizaciones de la sociedad civil. ¿Y tú?
¿Qué le entregas al país? La ingeniería transforma Chile. Buenas tardes, a nombre del Colegio de Ingenieros de Chile les doy la bienvenida. Soy Cristiano Caña y seré su moderador en este encuentro. Este evento se enmarca en las actividades y compromisos para este 2021 de nuestro Consejo de Especialidad Computación Informática. Aprovecho de saludar a nuestro presidente Alfredo Díaz, que se encuentra dentro de los asistentes, y a nuestra vicepresidenta Erika Madariaga. El objetivo de este webinar, llamado Ciberseguridad, Avances del Marco Legal, es poder quedar más actualizados respecto de cuál es la situación actual en que se encuentra nuestro país en el marco legal de ciberseguridad. Entender además cuáles son los desafíos a enfrentar, en qué se está enfocando el próximo marco regulatorio, cómo responde hoy el marco legal vigente frente a un evento de ciberseguridad que nos pudiera afectar, y entender cómo podríamos contribuir para acelerar la gestión legislativa de las leyes que se encuentran hoy en curso. Y para ello, hoy contamos con la presencia de dos destacadísimos y reconocidos expertos en estas materias que nos ayudarán en esta comprensión y entendimiento, tanto en el plano legal como en lo legislativo, en un lenguaje cercano y ameno como es habitual en ellos. Buenas tardes, Paulina Silva, de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, y mi querido amigo, el señor senador Kenneth Pugh. Bienvenido y agradecido en tenerlo en este encuentro. Mis agradecimientos personales por su siempre buena disposición en colaborar y participar y compartir su experiencia y conocimiento. Cada expositor tendrá 20 minutos para poder presentar sus puntos, y dejaremos un espacio para preguntas y respuestas de 20 minutos al final de la última presentación. Solo se recibirán consultas por el botón de preguntas y respuestas o Q&A o Q&A que tienen al lado abajo de su barra donde dice entre participantes y chat. A través de ese espacio recibiremos las preguntas y yo se las transmitiré a nuestros expertos. Entonces comencemos. Les quiero primero presentar a Paulina Silva, quien va a iniciar. Paulina es una reconocida especialista en protección de datos, contratación de tecnologías y ciberseguridad. Es directora de la Alianza Chilena de Ciberseguridad y panelista frecuente en foros nacionales e internacionales de privacidad y tecnologías. Es abogada de la Universidad de Chile, máster en Derecho Comercial con especialización en Derecho Informático de la Universidad de Melbourne, Australia. Paulina, bienvenida. Muchísimas gracias, Cristian. A continuación, también quiero presentarles a don Kenneth Pugh, quien es senador de la República por Valparaíso. Es ingeniero naval electrónico, magíster en ciencias navales y marítimas con mención en estrategia, vicealmirante en retiro de la Armada, promotor de la ley del mes de la ciberseguridad en octubre, que nos encontramos ahora, y del derecho constitucional al relacionamiento digital del ciudadano con el Estado. Senador, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, Cristian, por la invitación. Un saludo a todos. Paulina, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Cristian, y gracias también al Colegio de Ingenieros por invitarme a participar en este webinar. Por lo tanto, buenas tardes, senador Pugh, y buenas tardes a todos los asistentes. Voy a compartir pantalla. Bien. ¿Se ve bien el PowerPoint? Súper. Yo soy abogado, soy directora de la Alianza Chilena de Ciberseguridad y desde la práctica privada me he especializado en materias de contratación de tecnologías y privacidad en los últimos 15 años. En este lapso de tiempo han cambiado, les cuento esto porque en este lapso de tiempo, en estos 15 años han cambiado radicalmente las necesidades de las empresas y aunque a estas alturas suena como de perogrullo, el ecosistema de tecnologías está cambiando constantemente, incluyendo por supuesto el ecosistema de la ciberseguridad. Luego, hoy día vamos a conversar sobre la regulación de la ciberseguridad. La particularidad de la regulación de la ciberseguridad es que es compleja en términos de incentivos. ¿A qué me refiero con esto? Voy a sobresimplificar solo para ser más didáctica. Una ley o una regulación
lo que hace es identificar un problema para solucionarlo, ¿cierto? Para modelar conductas y por lo tanto solucionar un problema específico. La ley de tránsito, por ejemplo, prevé que sin la coordinación de los vehículos puede haber un caos, pueden haber accidentes y por lo tanto genera normas de conducta, de manejar por la derecha, de no bloquear el cruce, de no pasar cierta velocidad. Los incentivos o las normas de conducta entonces van dirigidos a quienes hacen uso de las vías públicas. Una ley penal, por ejemplo, pensemos en el robo, identifica el daño asociado al robo y lo tipifica, y establece sanciones como consecuencia del hurto o robo con diferentes calificaciones según su gravedad. Al hacerlo, entonces, los incentivos de conducta se generan para el potencial delincuente, ¿cierto? Si tú haces X, tu sanción será Y. Sucede que en el caso del problema de la ciberseguridad, el análisis de riesgos que hace un hipotético legislador se encuentra con ciertas particularidades. Primero, la probabilidad del riesgo, pensemos en la empresa, la probabilidad del riesgo es bastante alta. Y es bastante alta porque para el delincuente informático este es un muy buen negocio. El hackear, la delincuencia informática, las brechas de seguridad son un muy buen negocio, los retornos son altos para el ciberdelincuente y por su lado el riesgo es bajo. No estoy tratando de hacer como un praise de esta actividad, sino más bien un análisis un poco más de la perspectiva económica. Ahora, tenemos que el riesgo es alto, pero pensando en el impacto, una particularidad del problema de la ciberseguridad es que el daño provocado por una brecha de seguridad afecta no solamente a los controladores del sistema violado, ¿cierto? Afecta a otros stakeholders. Los principales son los titulares de los datos personales que pueden haber sido accedidos por un delincuente informático. En términos más indirectos también puede afectar a escenarios que pueden ser tan diversos como la disponibilidad de servicios de un ente público, por ejemplo, o la cadena de pagos. Luego, nos encontramos entonces que debido a estas particularidades, cuando el legislador busca prever, o más bien dicho, enfrentar, ya sea precaviendo o mitigando el daño asociado a la ciberseguridad, lo que hace es mirarla o lo que debería hacer, ¿cierto? Es mirarla desde varias perspectivas, donde destacan dos principales. ¿Dónde pongo los incentivos? ¿Dónde establezco normas de conductas que me permitan obtener resultados deseables, ¿cierto? Yo podría, o puedo, respecto del ciberdelincuente, modelar su conducta al establecer una consecuencia de su actuar, ¿cierto? Y por el otro lado, respecto de la víctima del delito o de la brecha, en este ejemplo, una empresa, también puedo modelar su conducta obligándola a protegerse y generando consecuencias para el incumplimiento de su obligación de protegerse. O sea, se obliga y por lo tanto se castiga a los dos lados, tanto al victimario como a la víctima. Traducido esto al escenario de robo, no solo se genera un castigo quien entre a mi casa y robe, ¿cierto? Ella invierte en sistemas de seguridad, que por un lado sistema, porque el contenido no le cierto, el contenido le pertenece a otro. Por otro lado, también es eficiente. Una regulación que se concentre en la vista penal, en el hacker terminar pidiendo un consejo roto, porque este hacker podría perfectamente ser un adolescente en Macedonia o una organización criminal en el extranjero, a la que la existencia de una regulación tremendamente estricta de delitos informáticos en nuestro país no le mueve ni una aguja. Desde este punto de vista, entonces, es bien desafiante poder regular la ciberseguridad, y en esta presentación les quiero contar el porqué y cuál es la cancha regulatoria que tenemos hoy. Cuando pensamos en las estructuras de las regulaciones de ciberseguridad, voy a hablar de las regulaciones pensando en como derecho comparado, no necesariamente qué es lo que hay acá, sino que de la forma en que usualmente se estructuran estas regulaciones. Cuando hablamos de ciberseguridad en términos regulatorios, yo siempre doy el mismo ejemplo, que es como pensar en Hydra, en este monstruo de muchas cabezas a la que le cortas una y salen 10 si es que le cortaste la cabeza. El desafío que plantea la ciberseguridad a nivel regulatorio es grande, porque se presentan como no solo en distintos grados de intensidad, sino que desde distintas facetas, ¿cierto? Desde distintas perspectivas. Y en ese sentido, la legislación chilena de ciberseguridad es tremendamente inorgánica, por no decir inexistente, pero no decir existente, es inorgánica. Y eso no es una excepción, pensando en otras legislaciones.
en cuanto por lo menos a esta falta de organicidad. Y esto pasa porque, como les comentamos hace un ratito, el generar incentivos a la ciberseguridad se justifica para proteger intereses muy diversos de distintos tipos. ¿Qué puedo buscar cuando regulo conductas relacionadas con la ciberseguridad? Puedo buscar, ¿cierto?, el desincentivo a la conducta del delincuente. Eso lo hago a través de las leyes de delitos informáticos. Como les voy a contar un poco más adelante, nuestra ley actual de delitos informáticos data del 93, lo que es suficiente para convencerlos a ustedes de que es una ley que requiere una modificación más o menos urgente. ¿Qué otra cosa podría yo querer hacer si es que soy el legislador y estoy dibujando regulaciones de ciberseguridad? Quiero poder hacer más robusta la infraestructura de la información, ¿cierto? Generar incentivos para que se proteja la casa, para que los actores hagan sus mejores esfuerzos para prepararse, para resistir, para recuperarse ante estos eventos. Y acá pueden haber hartas bajadas. Las más importantes son, por un lado, definición de obligaciones asociadas a infraestructuras críticas, y acá el senador nos podrá contar en mucho mayor detalle, porque lo conoce en mucha mayor profundidad, pero se refieren en general a las áreas de la industria, ¿cierto?, de la actividad diaria del país, cuya detención involucra problemas como de continuidad operacional en áreas críticas. La Política Nacional de Ciberseguridad definió a energía, telecomunicaciones, agua, defensa, transporte, administración pública como infraestructuras críticas. Eso se regula a través de legislaciones de infraestructuras críticas, ¿cierto?, que están dirigidas específicamente a estas verticales. Podría también, cuando estamos pensando en queremos generar incentivos para que yo tiendo a hablar harto de las empresas, pero para que las organizaciones cuiden, ¿cierto?, sus sistemas, el establecimiento de una obligación de implementar medidas de seguridad transversal está casi siempre alojado en las leyes de protección de datos. Y hago énfasis en transversal, porque las industrias, incluso en Chile, existen verticales de regulación de ciberseguridad, ¿cierto? Pero la obligación como por antonomasia es la obligación que está alojada en las leyes de protección de datos, de establecer medidas técnicas y organizacionales de seguridad. Por último, y por lo tanto eso le comentaba la ley de protección de datos, por último, el establecimiento de mecanismos estandarizados de reporte y de control de incidentes que se traducen en obligaciones de reportar brechas a medidas de seguridad, también está alojado en las leyes de protección de datos, sin perjuicio de que sea además regulado en cada una de las verticales, ¿cierto? Hoy, cuando una empresa que no está obligada sectorialmente, ¿cierto?, que no está regulada especialmente en términos de ciberseguridad, cuando hace estas notificaciones a los usuarios, muchas veces lo hace en base a programas de autorregulación o por temas de control reputacional, pero no porque hayan obedecido a una norma específica que hoy en nuestra legislación, como les voy a contar más adelante, no existe. Esa obligación que debería estar alojada en la ley de protección de datos de notificar las brechas de seguridad. Por último, un tercer objetivo tiene que ver con crear una institucionalidad sólida, robusta, que estandarice los procedimientos de reporte, que estandarice calificaciones de incidentes, que supervise, que controle, que emita guías, etc. A propósito de esto, el gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley para crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad, que no se ha presentado hasta el momento. Lo que sí se presentó hace muy poco es un proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, con facultades relacionadas con la ciberseguridad. Y por último, una regulación de ciberseguridad puede buscar otros objetivos sistémicos, ¿cierto? Como promover la coordinación en la prevención multisectorial, como educar al usuario persona y al usuario empresa para generar incentivos de adopción de buenas prácticas y autorregulación en el usuario mismo, cómo desarrollar y potenciar la industria de ciberseguridad a nivel nacional. Y estas otras bajadas irán siendo reguladas por normas más específicas, pero cuando pensamos en la regulación de institucionalidad, pensamos en normas como una ley marco de ciberseguridad o como normas en general más de derecho administrativo. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué existe hoy día en nuestra regulación y qué es aquello a lo que sin excusa estamos obligados o están obligadas las empresas de cada una de estas verticales? La regulación actual, como les comentaba, las normas de ciberseguridad en Chile están dispersas en varias normativas, no pretendo nombrárselas todas, pero me parece que este grupo de normas, cuando pensamos como en una regulación de aplicación general, que es lo que todos tienen que mirar,
este grupo de normas es bastante representativa del escenario actual. Pensando entonces en normativa general, la Ley de Protección de Datos 19.628, con la que muchos de nosotros tenemos una relación de amor y odio, que data del 99, esta es una ley de aplicación general y transversal. Muchos confunden el hecho de que porque sus giros o sus actividades principales no tienen relación con el tratamiento intensivo, ¿cierto?, de datos personales, están fuera del ámbito de esta ley, y eso no es correcto, porque todos quienes recolecten de cualquier forma o almacenen de cualquier forma algún dato personal, como los datos de sus trabajadores, por ejemplo, están regulados por esta ley. Entonces, esta ley, la actual, la del 99, establece una obligación muy general y abstracta de cuidado de los datos, señalando que el responsable del tratamiento debe cuidar los datos con la debida diligencia. Fin. Fin. Esa frase que está en cursiva, marcada ahí, es toda la regulación transversal de ciberseguridad referida a las obligaciones de cuidar los datos. Ahí se agota, y por esa razón es que desde la perspectiva de la ciberseguridad es tan urgente una modificación de esta ley que me dé un poco más de detalles de cómo tengo que cumplir esta obligación de tener mi casita segura. Porque cuando una ley me dice simplemente usted tiene que cuidar los datos con la debida diligencia, no aterriza cuáles son las medidas que tengo que tomar, no me da ni siquiera un lineamiento, una brújula. Por ejemplo, no hace ni siquiera referencia a usted tiene que adoptar medidas técnicas y organizacionales que tienen distintas características. No establece una obligación, desde luego, de notificar brechas de seguridad. ¿Por qué no establece tampoco, esta ley no creó una agencia o una institución que vele por el cumplimiento de la norma a la que se le pueda notificar la ocurrencia de la brecha? Esta ley está siendo sustancialmente reformada en el Congreso en el proyecto de ley que modifica la Ley de Protección de Datos, y hace un poco más de un par de meses, parece, se retomó la tramitación que había estado bastante detenida. Este proyecto de ley sí contempla estas obligaciones a las que me refiero. Otra ley relevante es la Ley de Firma Electrónica y su reglamento, que contiene disposiciones referidas a la firma electrónica avanzada, los requisitos de los certificados de firma electrónica avanzada y al cumplimiento de ciertas normas técnicas por parte de los prestadores de certificación. Y por último está otra más vilipendiada todavía, que es la Ley sobre Delitos Informáticos, que data del 93, que por motivos lógicos está tremendamente descontextualizada, ¿cierto?, en relación con las nuevas formas de criminalidad informática. ¿Qué podíamos nosotros, o qué podía el legislador vislumbrar desde un 1993 con todo lo que vertiginosamente ha sucedido en los últimos años? Esta ley contiene un catálogo limitado de ciertos tipos delictivos, y también está siendo modificada en el Congreso. También hoy se tramita una ley para modificar sustancialmente, en realidad para repeler esta ley y generar una ley de delitos informáticos distinta. Vamos ahora a hablar de la normativa sectorial del sector privado. Lo voy a hacer más o menos breve, porque esta parte, tómense un cafecito, porque esta parte es la única parte de la charla que es un poquito fome, pero se las tengo que contar. La Ley General de Telecomunicaciones es una de las legislaciones que establece una normativa sectorial de ciberseguridad y tipifica como delitos algunos actos de interferencia, interceptación o interrupción de un servicio de telecomunicaciones, que por cierto es infraestructura crítica, acordémonos. Ahora, la reina de las regulaciones, de las verticales, ¿cierto?, de regulación de ciberseguridad es la aplicable a bancos e instituciones financieras, que está en las famosas RAN de la CMF, en la recopilación actualizada de normas de la CMF. En orden de, esto es una opinión súper personal, en orden de relevancia, de menos a más, tenemos a la RAN 27, que habla sobre externalización de servicios y habla de reglas especiales para la externalización de servicios de procesamiento de datos, ¿cierto? Y habla en particular de ciertas normas de diligencia reforzada para servicios en la nube. Está la RAN 29 de gestión de continuidad del negocio, la RAN 2010 sobre gestión, que es la más nuevita, sobre gestión en esta materia, de seguridad de la información y ciberseguridad, que comenzó a regir en diciembre del año pasado, y finalmente la RAN 28 sobre información de incidentes operacionales, que establece obligaciones de comunicación de incidentes a la CMF y además a sus clientes, y a los demás bancos de la industria, que contiene además un plazo de notificación de 30 minutos, bien estricto. El sector eléctrico es otro sector regulado en particular en términos de ciberseguridad, y el estándar de ciberseguridad para el sector eléctrico, que fue publicado en agosto del año pasado,
establece, por el coordinador eléctrico, establece los requisitos y las medidas mínimas de ciberseguridad que tienen que cumplirse en la industria eléctrica nacional para prevenir o para mitigar potenciales ciberamenazas, que pongan en riesgo la seguridad y la continuidad del servicio de energía eléctrica. Nuevamente, infraestructura crítica. Otra norma que es más nuevita, de mayo del 2021, es la norma de carácter general 454 de la CMF, que afecta al mercado o obliga al mercado de seguros, ¿cierto? Y de reaseguros también. Genera una obligación para las compañías de seguros, nuevamente, de notificar al regulador de los incidentes que afecten o pongan en riesgo la continuidad del negocio. Habla también de los fondos o recursos de la entidad o sus asegurados. Y por último, pensando siempre en la normativa sectorial para el sector privado, la norma de carácter general 278 de los super de AFP, que también es más o menos nueva, es de diciembre del año pasado, establece una obligación de notificar también incidentes de ciberseguridad a la superintendencia de pensiones lo antes posible, dice, cada vez que un incidente afecte la información personal de los clientes o la reputación del sistema de pensiones. Más entretenido aún, la normativa sectorial del sector público. Necesito mencionar desde luego al CECIR, que es el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática del gobierno de Chile, cuyo objetivo es proteger el uso confiable, ¿cierto?, de los sistemas y de las plataformas digitales y mantener un ciberespacio libre, abierto, seguro, resiliente. Busca además fortalecer buenas prácticas y establecer estándares de seguridad para los órganos de administración del Estado y las infraestructuras críticas del país. Una norma relevante que también es aplicable en términos, si pensamos que el sector público es una vertical, ¿cierto? No es propiamente un área de la industria, pero es un área regulada que no es transversal. Se aplica el decreto 83, que es la norma técnica sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos para la administración del Estado. Otra relevante es la norma técnica aplicable a los sistemas y sitios web de la administración del Estado. Y por último, existe este instructivo presidencial sobre ciberseguridad del 2018, que entre otras cosas obliga a los organismos públicos a informar de la ocurrencia de incidentes de ciberseguridad y a tomar medidas conducentes al cumplimiento del nivel avanzado de seguridad, en los términos del decreto 83 que mencionaba antes. Terminó la parte fome, señores. Ahora vamos a hablar de regulación futura y vamos a dejar una nota de esperanza respecto de qué es lo que deberíamos, ¿cierto?, desear o esperar en nuestro horizonte regulatorio respecto de materias de ciberseguridad. El 2017 el gobierno de Chile dio dos pasos bien relevantes en materia de ciberseguridad. En primer lugar, suscribió la Convención sobre Ciberdelitos del Consejo de Europa, que es el Convenio de Budapest, que es el primer tratado internacional sobre delitos en Internet. Y en segundo lugar, además, publicó la primera Política Nacional de Ciberseguridad, que buscó establecer lineamientos estatales sobre esta materia, estableciendo metas de corto y largo plazo. Y entonces es en este contexto que nacen los proyectos de la agenda legislativa que presentamos acá. Primero tenemos el proyecto de ley de datos personales. Este proyecto se discute hoy en primer trámite constitucional. Ha habido una gran discusión en torno a la institucionalidad, cuál va a ser la autoridad a cargo de la fiscalización de esta legislación, ¿cierto? Pero en lo que a nosotros nos atañe hoy, antes que este proyecto contempla obligaciones mucho más concretas de adopción, considerando el estado de la técnica, considerando los costos, la naturaleza, la obligación de notificar incidentes de seguridad, tanto a los titulares de los datos como a la autoridad. Este proyecto, si es aprobado como está hoy, contempla multas de hasta el 10.000 UTM, que son más de 500 millones de pesos. Otro proyecto de ley relevante es el proyecto de ley de delitos informáticos, que fue ingresado en octubre del 2018 y ya está en tercer trámite constitucional, y busca adaptar la actual ley de delitos informáticos, esta ley viejita del 93, al convenio de Budapest que les mencionaba hace unos minutos. Y agrega estos delitos, agrega delitos informáticos. Esto es bien relevante porque agrega estos delitos informáticos a la ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Incluye estos delitos en el catálogo de delitos por los cuales una persona jurídica podría tener responsabilidad penal. Podemos después, si quieren, hablar un poquito más de eso. Ahora, pensando en proyectos anunciados pero aún no presentados, se ha hablado de una ley marco de ciberseguridad que crearía una gobernanza de ciberseguridad. Se ha hablado de una ley de infraestructura crítica. En un tiempo se habló que ambos se iban a convertir en un solo proyecto de ley.
y recordemos que la infraestructura crítica está contemplada dentro de las medidas establecidas de la Política Nacional de Ciberseguridad. Y se habló también de, el presidente anunció este proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad, de Ciberseguridad, que no se ha presentado aún, pero sí se presentó, como les comentaba, ya a tramitación el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Finalmente, y para ir cerrando, el proyecto de ley de protección de datos, quiero hacer cierto hincapié para contarles cómo se viene la mano con este proyecto de ley y cuán aterrizada va a ser esta obligación de tener mi casa segura, ¿cierto? Este proyecto genera la primera obligación real, ¿cierto?, de ciberseguridad transversal, porque afecta a toda la industria. Las obligaciones de seguridad del proyecto de ley son una incorporación no solo importante, sino bien apremiante. Y las dos obligaciones estructurales que establece este proyecto de ley son la obligación de establecer, de implementar medidas de seguridad, medidas técnicas y organizacionales, que desde luego no son lo mismo. Una se refiere, ¿cierto?, a la herramienta técnica, al antivirus, al firewall, etc. Y otra se refiere a procedimientos, aterrizaje con las personas, a capacitación. Esas son las medidas organizacionales. Y establece además, además de la obligación de implementar medidas de seguridad, establece esta obligación de notificar brechas a las medidas de seguridad. Entonces, existiendo este deber activo de adoptar medidas de seguridad, lo que hace el proyecto de ley es darnos más o menos algunos parámetros para saber al final del día cuántas lucas tengo que invertir, ¿cierto?, en ciberseguridad. Y por lo tanto, me da, entre otros parámetros, el estado actual de la técnica, los costos de aplicación, la naturaleza del tratamiento, la probabilidad de los riesgos, la gravedad de los efectos. Y me dice además, también aportando a los criterios que yo tengo para decidir cuáles van a ser las medidas, me dice que las medidas tienen que asegurar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la resiliencia de los sistemas. Última slide. La obligación de reportar las brechas de seguridad, estamos hablando del proyecto de ley, ¿qué es aquello que me pide notificar? ¿O cómo me lo pide notificar? Me habla de los medios más expeditos posibles. Y el plazo me habla de sin dilaciones indebidas. ¿Qué es aquello que tengo que notificar? Las vulneraciones a las medidas de seguridad que dice el proyecto de ley que ocasionan la destrucción, filtración, pérdida o alteración accidental o ilícita de los datos personales, o la comunicación o acceso no autorizado a los datos, o cuando existe algún riesgo razonable, que con ocasión de esos incidentes se genere un perjuicio o afectación a los titulares. Leo esta parte para mostrarles cuán amplia es la calificación de incidente notificable. Se tiene que notificar a la autoridad, y bajo ciertas circunstancias también se tienen que notificar a los titulares de los datos. Con eso, creo que me pasé un par de minutos en el tiempo, vamos a dar por finalizada la charla. Les agradezco muchísimo su atención y estoy feliz de recibir todas las preguntas que tengan. Muchas gracias, Cristian. Estupendo, Paulina, muchas gracias. Bien didáctico e interesante los puntos que abordaste. Bien, hemos ido recibiendo algunas preguntas en el espacio de preguntas y respuestas, así que si van teniendo preguntas, plantéenlas y yo voy a ir viendo a quién se las vamos a dirigir, si se las dirigimos o al senador o a Paulina. Senador, es su turno. Adelante. Bueno, muchas gracias, Cristian. Agradecer al Colegio de Ingenieros y felicitar a Paulina. La verdad es que nos ha presentado todos los elementos que son complejos. Es decir, realmente lo que queremos abordar es de una dimensión tan grande que no somos capaces de imaginarlo. Yo por eso quiero hacer uso también de una presentación, voy a compartir la pantalla, para poder enfrentar este conocimiento de cómo estamos avanzando desde el marco legal en ciberseguridad. Lo primero, para todo ingeniero siempre es bueno gestionar la matriz de riesgos. ¿Cómo hacemos para mitigar los riesgos? Bueno, el Foro Económico Mundial todos los años publica, y yo los invito a que lo sigan, y desde el año 2018 los riesgos tecnológicos, los morados, están al mismo nivel de importancia que los mayores riesgos que enfrenta la humanidad. Los terremotos, los tsunamis, todas esas cosas que somos expertos. Pero en el 2018 eran los ciberataques, y eso es lo que hablaba.
Bueno, el 2021, aparte de la pandemia que está puesta, también ahora se cambia a fallas de ciberseguridad. Y las fallas no son fallas técnicas, son fallas humanas, son fallas de legislación. Entonces, aquí viene el primer cambio de enfoque para poder entender lo que nos está pasando. Ataques van a haber siempre, gente que va a usar mala tecnología, por supuesto. Entonces, existiendo eso, tenemos que entender que si nosotros no estamos preparados, nuestras organizaciones, nuestros programas que hacemos, nuestra cultura, vamos a estar en problemas. La probabilidad de que eso ocurra, la probabilidad de ocurrencia es alta, y lo mismo el impacto que va a generar. Yo los invito entonces a que nos preocupemos y nos ocupemos, porque el riesgo es muy alto, y cada vez más por la cantidad de dispositivos que se van a conectar a la red con todo el 5G y lo que viene a futuro. ¿Qué estamos discutiendo en estos momentos en la nueva Constitución? Y yo espero que la nueva Constitución tenga una clave digital. Y fíjense que en nuestra Constitución de la época de Rousseau, el contrato social entre hombres y mujeres, se habla de confianza, y para eso la separación de poderes, los actos del Estado, y aparecen todos los famosos trámites, timbres, sellos, los fiscales, los notarios, el tercero confiable. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo vamos a confiar con este mundo digital? De eso estamos hablando. Y se habla mucho de transformación digital, transformación digital, transformación digital. Bueno, yo quiero entonces introducir el concepto de la confianza digital. ¿Qué se necesita para tener confianza digital? La confianza de los seres humanos por este mundo digital. Tenemos las tecnologías y ustedes las dominan todas. Internet, criptografía. No me pregunten por blockchain, porque si ustedes toman Internet y criptografía van a sacar blockchain inmediatamente. O sea, todo lo que venga después, obvio, redes neuronales y cualquier cosa futura. Las comunicaciones digitales móviles, estamos ya en la 5ª generación, pero viene la 6ª, viene la 7ª, y esto sigue aumentando. El flujo de datos que hay entonces es gigantesco, y lo que Paulina decía, ¿cómo vamos a proteger todos estos datos con unos volúmenes pero ya inmensos? Bueno, necesitamos entonces servicios que sean capaces de recibirlo, y hoy están en la nube, que ojo, no está en el espacio, cable de fibra óptica bajo el mar, muchos data servers, con personas que están entrenando máquinas, todo el machine learning, con robótica ya avanzada, y se ha instalado la inteligencia artificial. Y aquí viene algo que une al mundo público y al mundo privado. La inteligencia artificial está en todos lados. Entonces tenemos que ser muy cautos en cómo vamos a abordar esto, porque esto es muy difícil de legislar. ¿Hasta dónde llego yo? ¿Cómo lo hacemos cuando un creador, un programador, su creación, su inteligencia artificial, se desconecta del creador? Y esa inteligencia parte haciendo algo solo. Gran dilema. Confianza digital. ¿Qué se requiere entonces? Lo primero, una palabra nueva y mágica: interoperabilidad. Y la interoperabilidad la podemos definir como aquella que permite dar certeza jurídica a los actos digitales, todos los actos digitales del Estado, de las personas, nosotros, las personas naturales, las empresas, incluso los dispositivos. O sea, un dispositivo que esté con confianza digital me puede pasar una multa, sí, y el juez la va a aceptar, por supuesto, porque está certificado y una cadena de custodia, blockchain, lo que ustedes quieran, que permite que esa data esté totalmente segura, y eso sea lo que ocurre. Y ahí viene lo que para todos nosotros es el ámbito de aplicación de la ciberseguridad, desde la protección de los datos personales hasta la protección de la infraestructura crítica de la información. Si tomamos entonces esto de confianza digital, esta es la ciberseguridad. ¿Por qué necesitamos ciberseguridad? Porque necesitamos tener confianza digital, construirla, y esta es una construcción técnica y cultural, porque hoy este espacio, el ciberespacio, ya dejó de ser nosotros por un lado y las máquinas por el otro. Estamos en el mismo espacio. Ha ocurrido lo que se llama la convergencia digital. Estamos en el mismo ecosistema, somos parte del ecosistema. Nuestra Constitución tiene que tenerlo, y ojalá declaremos un principio: Chile, República Digital, para partir. Y hay después varios derechos que vamos a ir hablando. Si construimos entonces esta casa digital basada en la confianza digital, con interoperabilidad, bueno, lo importante ahí es tener una gobernanza fundamental y alguna plataforma. Una plataforma de interoperabilidad que voy a referirme muy pronto es X-Road, pero después les explico por qué. Tratemos siempre de desarrollar primero ciberseguridad antes de la transformación digital. Y ustedes, los ingenieros, primero parten siempre transformando digitalmente y nunca preocupándose de la ciberseguridad. Entonces, privacy by design. Tienen que diseñar desde el inicio pensando en la ciberseguridad, en la protección de los datos personales. Security by design, en si nos van a atacar, si tengo fallas.
Y finalmente, nuestra cultura, la que soporta esta nueva república digital. Aquí viene entonces el por qué el Estado tiene que estar en esto, porque el Estado se tiene que transformar y tiene que agregar valor público, mejores servicios digitales, y estos mejores servicios digitales no solo es el servicio mismo, sino que es nuevas legislaciones, nueva regulación. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Con una ley, la 21.180, la Ley de Transformación Digital del Estado, que va a entrar en vigencia ahora, 180 días después de la publicación del último reglamento, que fue el 22 de abril, o sea, el 22 de octubre, de acuerdo a mis cálculos, y tenemos 5 años para transformar digitalmente el Estado. Es bastante ambicioso. Por eso yo he propuesto un nuevo derecho. Si el Estado va a ser digital, el ciudadano tiene que tener el derecho al relacionamiento digital del ciudadano con el Estado. No me pida nunca más ir presencialmente. Si tengo una identidad digital buena, tengo mi firma electrónica avanzada, tengo domicilio digital, bueno, puedo hacerlo todo y usted va a tener confianza digital. Yo confío en usted digitalmente y el Estado confía digitalmente en las personas. Eso es una verdadera república digital y tiene que ser parte de este proceso de transformación. Para lograrlo, las fundaciones les expliqué la interoperabilidad. Yo estoy presentándoles a ustedes el modelo europeo. En el modelo europeo de interoperabilidad se basa en 4 capas. Una, la capa técnica, la más fácil de entender para nosotros los ingenieros, donde está, por ejemplo, la seguridad, el blockchain, en el caso Electrode, un blockchain KSI, pero después vienen las otras capas, la capa semántica, cómo conversan los diferentes lenguajes, la capa organizacional, cómo las organizaciones entienden qué significa cada uno, y finalmente el marco legal. Con esta gobernanza e interoperabilidad vamos a poder mejorar todos los servicios del Estado porque la información se va a poder saber qué está ocurriendo. Y ahí se va a poder entregar una sola vez el dato. A mí no me tienen que pedir nunca más que una vez un dato. Si una vez entregado al Estado, ¿para qué lo tengo que entregar de nuevo? Ese principio, el once only, es esencial, porque significa que el Estado reconoce que el dato existe, lo guarda y lo ocupa para aquellas cosas que se requieren. Porque lo segundo que tenemos que tener es trazabilidad. Yo tengo que saber quiénes están accediendo al dato y por qué. Y yo, como ciudadano, puedo perfectamente tener visibilidad y saber que efectivamente lo están usando para verificar si yo califico para un bono y efectivamente es así, me lo van a entregar. Y yo ni siquiera tener que postular. Y por eso tiene que existir integridad de la información, no se puede alterar o cambiar. Estos elementos básicos de interoperabilidad son los que permiten dar robustez a un sistema. Porque es imposible construir un Estado digital si no tenemos una buena gobernanza e interoperabilidad. Bueno, la cadena de custodia de la información. Solo para resumir lo que ya Paulina les explicó también, ya tenemos algunas leyes que nos estructuran esta casa de la ciberseguridad. En octubre estamos ahora, la ley 21.113, que permite generar conocimiento, difundir conocimiento y hacer ejercicios nacionales. Ojo, nos falta todavía que nuestros equipos se enfrenten y elegir a los mejores. Estamos trabajando en el primer trámite legislativo, y aquí vamos un poquito lento, en actualizar nuestra ley de protección de datos personales de acuerdo al estándar europeo, al GDPR, así le llaman los europeos. Ya se recibió por lo menos una indicación del Ejecutivo para darle una mayor autonomía a esta Agencia de Protección de Datos Personales, pero yo espero que tome velocidad y este año terminemos el trámite en el Senado para pasar a la Cámara de Diputados. La buena noticia es que estamos en el tercer trámite legislativo. Eso significa listo en una comisión mixta para resolver un par de artículos de la nueva ley de delitos informáticos y así actualizarnos, como muy bien explicaba Paulina, a través de la adopción, por ejemplo, el convenio de Budapest, que permite perseguir cibercrimen transnacional. 60 países con los que ya podemos operar con ellos y perseguir a los delincuentes aunque no estén en nuestro territorio, donde estén y con la evidencia que presentemos. Esa es una ley importante y esa ley sí va a tener número este año y la vamos a poder ver. ¿Qué nos falta? Ya se mencionó la protección de la infraestructura crítica de la información y esta gobernanza, esta ley marco que cree la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Y yo por eso también pongo la nueva ley de gobernanza en interoperabilidad, porque si queremos construir una casa digital segura, tenemos que preocuparnos de las fundaciones. Pero estas son palabras mayores, porque aquí se va a requerir de una autoridad nacional que no tenemos. ¿Quién es el encargado digital del Estado? ¿Cuál es el Chief Data Officer? ¿Quién es el que hace que esto ocurra? Hasta el momento, 880 organizaciones del Estado fueron encuestadas recientemente para ver qué sistemas usaban y si usaban inteligencia artificial.
no todos contestan, y esa es la cantidad de organizaciones que tienen sistemas que podrían tener datos nuestros siendo usados para no sabemos qué cosa. Una ley de gobernanza en interoperabilidad es esencial. El 25 de octubre del 2018 comenzó el proceso para darle vida a la nueva ley de delitos informáticos incorporando la Convención de Budapest. Fíjense que hemos cumplido ya 3 años. Vamos a ver esta ley probablemente pronto, pero ese es un proceso para que entendamos cuánto demora el poder ponerse de acuerdo en cada una, en la Cámara de Diputados, en el Senado, y resolver finalmente en una comisión mixta. Esa es la foto cuando partimos, y yo espero que nos tomemos la foto cuando terminemos. Para ir ya concretando, ¿qué es lo que se está diseñando entonces? Cuando Paulina dice, ¿qué es lo que viene? Un nuevo sistema nacional. Un nuevo sistema, este es un sistema de sistemas en realidad, donde tiene que haber una Agencia Nacional de Protección de Datos, con la máxima autonomía que le podamos dar, que sea capaz de, cuando ocurren esas violaciones al consentimiento. Nosotros, los ciudadanos, somos los dueños de nuestros datos, los entregamos a un tercero, al Estado o a un privado, con un consentimiento para un fin específico. Si eso se vulnera, si ese contrato se vulnera, bueno, podemos pedirle a esta agencia que lo investigue y multe a aquella empresa o al Estado por no haber dado cumplimiento a ese contrato, a ese consentimiento con el titular, el dueño, de acuerdo a los fines específicos. La Agencia Nacional de Ciberseguridad quizás es lo más importante porque esta va a ser un coordinador de coordinadores. No es que sea una agencia jerárquica, porque cada sector, y especialmente los mercados regulados, Paulina ya explicó los diferentes sectores, el financiero, el eléctrico, tienen que tener sus capacidades propias y probablemente sus CECIR propios que estén actuando y viendo qué les está ocurriendo. Ahora, si alguna entidad lo quiere hacer solo, no importa, pero está obligado a reportar. Y esa obligación a reportar es fundamental, porque si no se reporta, no se va a poder saber qué está ocurriendo. ¿Qué responsabilidad tiene la Agencia Nacional de Ciberseguridad? Determinar la atribución del ataque. Porque esto es lo más importante, saber para el país quién lo ataca. Son unos jóvenes universitarios, es un grupo de delincuentes de algún país en particular o nacional, o es un actor estatal que puede estar afectando nuestra infraestructura crítica, y por eso tenemos que tener un centro de protección de infraestructura crítica completo. Porque finalmente el presidente o presidenta de la República va a tener que tomar una decisión. Si es que somos atacados como país, ¿qué hago? ¿Ataco con un ciberataque de vuelta? Estados Unidos tiene definido, por ejemplo, si atacan su infraestructura crítica, no esperen un ciberataque, esperen una respuesta militar formal por afectar la vida de los ciudadanos. Entonces, esto de los ciberataques no es un juego como para poder decir, mire, no, vayan y vean ustedes qué pueden hacer. Es muy serio. Y la respuesta de los estados a los actores estatales pueden ser muy fuertes. Los ciberataques no es algo soft, blando, se puede, claro, uno decir, estamos en permanente enfrentamiento, pero si se compromete infraestructura crítica que afecte la vida de las personas, lo más probable es que las respuestas sean militares y bastante contundentes por la legítima defensa. Y aquí aplican otros conceptos. Entonces, el mundo del ciberespacio es un mundo que nos llena de oportunidades, pero también, si es que esto es usado mal y afecta a nuestra infraestructura crítica, obviamente el Estado-Nación tiene que ser capaz de actuar con todos sus medios para poder enfrentar. ¿Qué es lo que se ha anunciado entonces? Básicamente que vamos a tener una Agencia Nacional de Protección de Datos. Eso salió en el mensaje a la República el 1 de junio. El presidente aún no ingresa este proyecto de ley. Se está discutiendo la forma de esta gobernanza, que no va a ser jerárquica. Ya explicábamos, un gran coordinador que va a tener la capacidad de coordinar los diferentes actores. Por ejemplo, hoy existe un CECIR de gobierno que se preocupa de la red de conectividad del Estado, que está asumiendo un rol nacional, pero su rol principal es la red de conectividad del Estado. Bueno, ese tiene que seguir a cargo de la red de conectividad del Estado. Y el otro, el coordinador nacional, estará viendo lo que le pasa al Estado, al CECIT de defensa, al CECIT eléctrico, al CECIT financiero, porque es un sistema de sistemas. No podemos depender unos de otros, porque si es atacado, obviamente, el sistema jerárquico, todo puede caer. Un sistema de sistemas es la respuesta, y eso es lo que esperamos ver en este proyecto de ley que debiera ingresar, tal como lo señaló Paulina pronto, porque primero ingresó el del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que es el que va a permitir alojar a todas estas agencias.
Ya en la nueva ley del Ministerio de Seguridad Pública le da las tareas de ciberseguridad y la forma de resolverlo va a ser a través de la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad. También tenemos el anuncio en el lado de la protección de datos personales en indicaciones para darle una mayor autonomía y un relacionamiento con el Estado a través de un ministerio. Yo en lo personal, y eso lo voy a hacer presente cuando corresponda, prefiero que el ministerio con que se relacione sea el Ministerio de Justicia, porque la verdad es que los datos no es un tema mercantil o comercial, es un derecho humano en el ciberespacio, está consagrado en la Constitución, el artículo 19 fue reformado el año 2018 para reconocer constitucionalmente el derecho a la protección de los datos personales. Además, el mismo Ministerio de Justicia tiene a cargo quizás la entidad que controla la mayor cantidad de datos personales, que es el registro civil. O sea, a mí me da bastante más tranquilidad que se relacione con un ministerio de esa naturaleza. O probablemente, si la Convención Constitucional así lo exige, en la propuesta de Constitución tenga autonomía constitucional. No lo sabemos. Por lo pronto, sí queremos máxima autonomía que se pueda otorgar de la forma que ésta sea. Y finalmente, la última pata de la mesa, la parte investigativa, la investigación. Y aquí es donde los ingenieros pueden hacer mucho porque es el conocimiento. Un nuevo Instituto Nacional de Ciberseguridad, esperamos que en esta ley de presupuesto venga la glosa para poder asignarle el recurso basal a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que tiene una ley, y este podría ser el primer centro tecnológico creado por la NID. Así que esperamos ver esta ley de presupuesto para ver si efectivamente lo va a tener. Ya por lo menos se ha avanzado comprando para la PDI, para la Policía de Investigaciones, un edificio, el antiguo tecnológico en Curauma, donde tiene un piso reservado para ciberseguridad. Ya tenemos universidades que están trabajando, la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad Andrés Bello, así que todos los que sean exalumnos de esas universidades sepan que tienen convenio y están desarrollando herramientas especializadas para perseguir cibercrimen. Y queremos instalar en este lugar un laboratorio de investigación avanzada en cibercrimen, el más poderoso, al menos de América Latina, al sur del Río Grande. Nuestras policías tienen que tener capacidades y tenemos que tener capacidades de investigar, que ir más allá, saber qué es lo que viene. A nosotros nos miden con el modelo madurez de la Universidad de Oxford. Este modelo, se los dejo, va a estar después en la exposición, porque básicamente lo que señala es que tenemos que generar conocimiento. Sobre el conocimiento podemos hacer nuestro marco regulatorio y después ustedes gestionar el riesgo. Y la madurez se mide en niveles, 5 niveles. Estamos entre el nivel formativo, el 2, y el consolidado, 3. Estamos recién partiendo. Y ahí la importancia de este mes de octubre de difundir conocimiento. Fuimos a la Universidad de Oxford a conocer al padre del modelo de ciberseguridad, profesor Goldsmith, y con el senador Álvaro Elizalde, le hicimos un reconocimiento, porque Chile quiere tener un estándar de medición externo que ya tiene hasta la fecha 2 mediciones. La OEA nos midió el 2016 y el 2020, y nos muestra que estamos avanzando, pero de a poquitito, y estamos ahí recién, entre el nivel 2 y el 3. ¿Qué es lo bueno? Que en el ámbito de conocimiento, este año se publicó la nueva versión del modelo de madurez, la versión 2021, que señala un nuevo factor de medición, el 3.4, investigación en ciberseguridad e innovación en ciberseguridad. O sea, tema para que nuestra capacidad de ingeniería, nuestros talentos nacionales, hombres y mujeres, y aquí hay un déficit de mujeres gigantesco. La brecha de género de mujeres en tecnologías digitales es tremenda, menos de un 15% están saliendo de las universidades, hay un menos de un 8% en ciberseguridad. Entonces también hacer un esfuerzo importante para incorporar más mujeres y crear conocimiento nacional. El mes de la ciberseguridad finalmente busca promoverla y hacer los ejercicios, por eso la inauguramos este año, el mes con la presidenta del Senado, Jimena Rincón, con este título, Construyendo Capacidades de Investigación e Innovación en Ciberseguridad. En Europa están haciendo el Centro Europeo de Ciberseguridad, de Competencia de Ciberseguridad en Rumania. Queremos que nuestro Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBER, nazca en Valparaíso con lo mismo, y ser, tal como lo proponemos nosotros, una capital nacional de la ciberseguridad. Para finalizar entonces, eso es lo que buscamos. Trabajar para afianzar la confianza digital. La confianza digital es esencial. Y aquí es donde la ingeniería, los ingenieros y los abogados tienen mucho que decir. Y yo espero que trabajen juntos. Tenemos que elevar este nivel y nosotros contribuir a desarrollar una nueva industria de ciberseguridad, porque es la única manera de tener independencia digital.
Bueno, esos son mis 20 minutos. Yo quiero agradecer la oportunidad de poder exponerle y quedo atento a todas las preguntas que nos puedan hacer. Muchas gracias. Gracias, senador Piu, por su presentación, bien ilustrativa, y creo que nos ha aclarado hartos elementos respecto de las diversas situaciones y dudas existenciales que vamos teniendo todos como ciudadanía sobre este ámbito legal y las cosas que se están haciendo en relación a los distintos avances legales en ciberseguridad. Bien, hemos recibido bastantes preguntas, ¿ah? Y ya las tengo priorizadas, y las voy a comenzar a disparar. Mire, de Coyay, que nos llega una pregunta, dice, y veamos quién responde, puede ser Paulino, senador, ustedes ven, o los dos. ¿Qué debe pasar en Chile para que se legisle de manera robusta con la finalidad de evitar o minimizar ciberataques? Considerando el gran gasto fiscal que significan las redes internas como intranet o sistemas informáticos del aparataje fiscal para trabajar información clasificada en los organismos públicos como ministerios, fuerzas armadas, organismos autónomos, hospitales, entre otros, y de que de ser afectado pudiese causar graves daños. Tenemos leyes muy antiguas y los ciberdelincuentes se modernizan cada día. Paulina, dele. Yo necesariamente tengo que responder desde mi sesgo, que es el de ser abogado. Si tuviera que poner, como apuntar con el dedo a una acción, es sin duda la aprobación del proyecto de ley o en general el mejoramiento de la ley de protección de datos, o la aprobación del proyecto de ley de protección de datos que sigue estándares internacionales que han funcionado en el fondo. Acá no es como que el GDPR al que hacía referencia el senador, que es la regulación europea de protección de datos que existe desde el 2018 y fue como un mejoramiento de la directiva del 95 en Europa, es una estructura regulatoria que ha funcionado bien. Por lo tanto, el que Chile, al igual que todo el resto de los países de Latinoamérica, al igual que Japón, que Israel, que Canadá, que California, el que siga esta estructura no pareciera ser una mala idea. Y es algo que está haciéndose a través del proyecto de ley de protección de datos. A mí me da como yo diría impotencia, el ver cómo existe a veces un desgaste de conversaciones en proyectos de ley o en el como quehacer legislativo que no está, que en el fondo aspira a la ciberseguridad y aspira a una regulación o al cuidado en realidad de los y poner el dedo en como el elefante de la habitación, que es el hecho de que nuestra legislación de protección de datos es absolutamente insuficiente por la razón como clarita, que es binaria, y es si es que las empresas no están obligadas a estar seguras, muy probablemente sus incentivos para meterle lucas, ya son un poco pedestres, pero sus incentivos para meter recursos y energía en materia de ciberseguridad no van a ser suficientes. Y, curiosamente, la razón por la cual hoy día las empresas tienen, desde luego, no estoy afirmando que las empresas en general hayan dejado botar la ciberseguridad, ¿cierto? Pero la razón por la cual estas medidas existen hoy es por razones reputacionales o de continuidad operacional. No porque tengan una espada de Damocles legal en la cabeza. Y pareciera que la existencia de esta espada de Damocles, por un lado, te va a permitir cumplir porque es caro no cumplir, ¿cierto? Pero por otro lado, en el fondo va a permitir como una penetración del conocimiento, una bajada del conocimiento hacia los usuarios que hoy día no existen. Y para recapitular, me alargué un poquito, pero mi respuesta es ley de protección de datos, no ley de plataformas digitales, no ley de, no sé, hay tantas leyes que tocan un poquito de inteligencia artificial, un poquito de derecho al olvido, y la regulación
transversal está en la Ley de Protección de Datos. Gracias. Gracias. Yo solo decir, Cristian, que adhiero completamente. Es la ley más importante, es la espina dorsal, y por eso avanzar en ella. Y después, para perseguir delincuentes, la ley de delito informático. Pero sin ley de protección de datos no vamos a poder construir nuestra ciberseguridad, que va de la protección de los datos personales a la protección de la infraestructura crítica de la información. Eso sería. Bien. He recibido hartas preguntas y las estoy priorizando de acuerdo a mi criterio, o mis 10 criterios. Así que voy a referirme a la siguiente. Respecto al cumplimiento de estándares mínimos de ciberseguridad, la verdad es que aún falta conciencia y estamos lejos del cumplimiento proactivo. Pregunta, ¿será quizás el momento de incorporar garrotes en el marco normativo jurídico para que los que no cumplen? El costo de no cumplimiento no es solo para los infractores, impacta a la comunidad completa. Senador, creo que es más para usted. No, mira, los dos vamos a ir contestando, pero efectivamente el garrote es necesario, pero siempre es más necesaria la conciencia. ¿Qué espero yo? Yo espero que los gobiernos corporativos incorporen un director especializado, acreditado en ciberseguridad. Eso es lo que buscamos, que nuestros gobiernos corporativos se especialicen, y tal como ocurrió con Enron cuando tuvieron problemas de contabilidad, entiendan que los problemas serios de ciberseguridad necesita una persona con ese conocimiento. E inversión. No podemos seguir adelante sin invertir. Y esto no es solo en el equipo, el mantener las licencias al día, es en conocimiento. Tenemos que invertir en las personas hay que invertir. Y obviamente, si no se hace eso, van a venir los garrotes, y los garrotes por varios lados. Fíjate que cuando uno está a cargo de una infraestructura crítica y uno no hace bien la pega y expone la infraestructura crítica a un ataque que se pudo haber evitado, bueno, esa persona estaba cometiendo una negligencia que podría ser perfectamente un delito. Entonces, ese tipo de situaciones las tenemos que tipificar muy claras para que también las personas sepan de que tiene un costo. O sea, no es solo una multa o que me vayan a llamar la atención, puede ser una pena y puede haber un cumplimiento de cárcel. La tipificación va a ir adaptando, y yo por eso una de las cosas que he pedido es que todas las leyes relacionadas con tecnología le hagamos revisión periódicamente, cada periodo legislativo, o sea, cada 4 años, nos estamos forzados a revisarlas para actualizarlas. Pero insisto, primero poner todos los incentivos y poner todo el lado bueno, y obviamente tener el garrote si esto no se cumple, Cristian. Perfecto, perfecto. Paulina, ¿quieres agregar algo o está bien? Bien poco. Me pareció súper completa la respuesta del senador. El garrote que establece, estoy como descorrallado, la ley de protección de datos, el proyecto de ley de protección de datos no es poco, son 10.000 UTM, harta plata, son 500 millones de pesos. Obviamente las sanciones son coherentes con cuán grave es la infracción, ¿cierto? Pero a propósito de la primera parte de la pregunta, que habla de estándares, como cuáles deberían ser los estándares o el que existan estándares mínimos, creo que es interesante la conversación en torno a los estándares, ¿cierto? Porque los estándares, también desde mi sesgo, ¿cierto? ¿Para qué le sirve a un abogado los estándares? La utilidad jurídica es que el estándar me lleva de la manito y me dice, tú tienes como una gran carrera, tienes una maratón por delante, y que no termina nunca, que es mantener tus sistemas seguros. Y uno puede decir, es que la empresa tiene que estar segura, pero el cómo hacerlo es tremendamente complicado y depende desde luego de un montón de factores, incluyendo la regulación, la industria, la vertical donde te estás desplegando, la intensidad de los tratamientos de datos que haces. Por lo tanto, los estándares para lo que me ayudan, como un 27001, un 27101, es a decirme el cómo hacerlo, más allá del qué hacer. Todos sabemos, o es más fácil responder el qué hacer que el cómo hacerlo exactamente. Y por lo tanto, esa conversación en torno a los estándares creo que es bueno tenerla con más frecuencia. Yo la he visto poco, por lo menos en términos como más generales y transversales y menos académicos y específicos. Perfecto, gracias Paulina. Voy a conectar esta última respuesta de Paulina con la siguiente pregunta. Dice que se ha visto que las obligaciones y responsabilidades de las instituciones en cuanto a hechos de ciberseguridad
dependen de las regulaciones sectoriales, donde en la actualidad solo se ha aterrizado en el sector bancario financiero. Pregunta: ¿existirá alguna figura en el marco legal de ciberseguridad sobre tener una regulación más global en este ámbito, puesto que tener una regulación sector por sector es algo absolutamente ineficiente, no se resolverá el problema de fondo, no será estandarizado y terminaría siendo algo caótico? ¿Me permite? Senador, Solo para... Mira, adelante. la pregunta efectivamente ya es real porque tenemos varias regulaciones que incluso algunas hablan de diferentes tiempos para reportar. O sea, uno dice 30 minutos o dentro del día, 72 horas. Tenemos que eso estandarizarlo. Por lo pronto, lo que se ha hecho es lo que se ha podido. Lo que se ha podido, la CMF sacó sus circulares y efectivamente protegió. El sector financiero tiene normas bastante estrictas y se están tratando de cumplir. Pero mucho se basa también en la autorregulación. Aquí las empresas tienen que hacer dos cosas. Uno, tener obviamente la capacidad para darse cuenta de lo que les está ocurriendo, y lo segundo, tienen que compartir información. El problema del compartir información es que eso afecta algunas veces la reputación, afecta ciertas situaciones. Entonces se necesita un tercero confiable. Y ese tercero confiable, por lo pronto, ha sido el CECIR de gobierno, pero no es la entidad adecuada. Es por eso que es tan necesaria la nueva ley marco de ciberseguridad con este coordinador nacional para poder tenerlo. Y va a ser en esa ley marco donde tenemos que homologar y decir el desde, qué es lo que se requiere, y también el cómo lo vamos a ejecutar. Porque si no, cada sector con su independencia, nosotros somos muy propios a precisamente con la superintendencia, hacer lo que quiere cada uno, tener estándares distintos, y eso no puede ser. Tiene que ser el mismo estándar para todos, el desde. Los hasta, obviamente, van a ir dependiendo de la criticidad que puedan tener ciertos lugares. Pero por lo pronto, autorregulación, esperar que las empresas lo puedan tener. Para los más pequeños, esto es más complicado, y aquí las buenas noticias, hay varias iniciativas. La OEA sacó un fondo para poder desarrollar proyectos de ciberseguridad, y hay una pyme chilena que se ganó los fondos y que permite a cualquiera pyme chiquitita certificarse 27001 en línea. O sea, también tenemos medios y herramientas para ir ayudando a los más pequeños. Que nadie se quede atrás, que todos tengan acceso a conocimiento, pero también, dependiendo de la criticidad, es lo que se le va a exigir. Y una norma general que se puede aplicar siempre. Esa sería la respuesta, Cristian. Perfecto, gracias, senador. Paulina, ¿algo que agregar? La pregunta de como la estructura regulatoria adecuada y eficiente, cuando pensamos en cuántas obligaciones le metemos a una misma empresa o a un mismo sector, pensando en regulación sectorial versus regulación general, es una pregunta que yo no, para la cual yo no estoy súper convencida de la respuesta. Y como que mis impresiones en torno a eso han sido un poco, no sé si esquizofrénicas, pero por lo menos ambivalentes. Inicialmente me parecía como que yo estaba bien convencida de que debería existir una sola regulación, ¿cierto? Porque cuando tú tienes una brecha de seguridad, pensando en la obligación más básica, perdón, o como en la segunda obligación básica, que es la de notificar la brecha de seguridad. Tú cuando tienes una brecha de seguridad, como tienes un incendio, y por lo tanto es súper ineficiente, o por lo menos es complejo, el tener que atender a distintas normas para calificar de distintas maneras los incidentes notificables. O sea, estoy inventando, soy un banco. Si es que hubiera tenido algún éxito, menos mal que no lo tuvo, la regulación de ciberseguridad de CERNAC, yo como banco habría tenido que responder probablemente ante CERNAC y por lo tanto calificar mi brecha y ver si es que según la brecha que yo había tenido tenía o no que notificar a CERNAC. Como banco tengo que notificar la CMF, como banco muy probablemente en el futuro también voy a tener que notificar a una futura agencia de protección de datos y, estoy inventando, podría tener que notificar a una agencia nacional de ciberseguridad. Se me va la vida, ¿cierto? Se me incendia el banco, por mientras. Yo estoy decidiendo y teniendo que gastar mucho tiempo en cumplir con distintas verticales o distintas obligaciones de diferentes características. Eso es bueno solo para los abogados, así que no puede ser bueno para todos. Pero al mismo tiempo, y acá como que me contradigo con lo que acabo de decir, creo que al final en la práctica no es adecuada una regulación general para toda la industria, una sola,
porque al final las áreas, las industrias responden a como incentivos económicos e incentivos estructurales que son similares y son propios de ellos. Es distinta la urgencia asociada a un problema con SCADA, con el coordinador eléctrico o con una empresa de distribución, por ejemplo, eléctrica, al problema que podría tener una brecha de seguridad en un hospital público. Entonces, hablé todo esto para decir que mi respuesta es, no lo tengo tan claro, como que mi corazón está en los dos lados. Ya, ok. Otra pregunta interesante, que ya vamos al ámbito de la formación. Dice, soy ingeniero en informática, voy a saltarme la universidad para no ser comerciales, con ya casi 30 años y jamás en la malla de la carrera tratamos formalmente el tema de la seguridad informática, ni nada que se le parezca. ¿Qué responsabilidad le asigna a usted, porque se la está dirigiendo al senador Piu, en cuanto a su ámbito de acción a la academia en su tarea formadora de quienes serán los que construyan las redes digitales actuales y las futuras de esta matriz actual en la cual vivimos? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el dilema es tratar de construir un barco navegando. O sea, esto va muy rápido. El desarrollo digital, llevamos apenas 30 años de Internet. Si en 30 años ha pasado todo lo que nos ha pasado ahora, imagínense en 30 años más. Nosotros pensamos linealmente y esto se nos viene exponencialmente, se nos viene encima. La cantidad de datos que se están creando, la cantidad de información de dispositivos es gigantesco. Por lo tanto, tenemos que partir desde ya cambiando todas nuestras mallas. Este no es un problema solo de la universidad. Uno de los desarrolladores del Arduino, David Cuartille, me contó, él lo desarrollaron para la memoria de tesis de los alumnos cuando terminaron la universidad. Bueno, él está haciendo lo mismo ahora con niños y niñas de 11 años. Esa es la diferencia, el salto que tenemos que tener para entender el cambio al que estamos. Hay que partir antes y ojalá la política británica hace que en sexto básico, a los 12 años, las niñas y los niños aprendan a programar un dispositivo programable. O sea, no solo aprender a hablar y escribir en inglés, su idioma natal, sino que también aprender a hablar y escribir y entender un programa de computación. Entonces, esto hay que partirlo antes, desde ahora, no tenemos que esperar. Y lo segundo, ya tenemos, al menos, muchas de las mallas se les han incrustado temas de ciberseguridad o se han creado carreras especiales, lo cual es bastante bueno. Esto lo partimos viendo el 2018 y especialmente por el hecho de partir con un mes de la ciberseguridad, del convocar académicos que se dieron cuenta, uy, no estamos formando personas. Bueno, hasta el día de hoy no tenemos papers en ciberseguridad. Entonces, queremos organizar las jornadas internacionales y ahí ojalá invitar al Colegio de Ingenieros a poder sacar adelante todo este nuevo desarrollo. Tenemos que ser capaces de crear más conocimiento y con estas personas crear todas estas redes que estamos haciendo y por lo pronto ir transformándonos para poder, con el capital humano y el poco conocimiento que tenemos, hacer lo que podamos, Cristian. Perfecto. Paulina, ¿algo para pasar a la siguiente? Creo que es necesario normalizar en la conversación, y es desde luego como en la estructura educativa, la necesidad de educar, obviamente, en torno a las tecnologías, y el énfasis luego en normalizar, como yo tengo 45 años, cuando estaba en quinto básico, el 80 y tanto, había una sala de computación y era como, oh, qué novedad, una sala de computación en el colegio, pero eso en el 80 y tanto, eso fue hace 30 años atrás. Entonces me pasa que deberíamos enfrentar la modificación, me parece, que deberíamos enfrentar la modificación de las mallas curriculares no como una novedad y que estamos acercándonos al futuro, porque el futuro fue hace 30 años atrás, ese futuro que estamos pensando como si estuviéramos en los supersónicos, como una visión media sesentera de ese futuro. Y claro, creo que puede ser útil o un aporte el asumir que estamos más bien atrasados, sino que estamos dando un paso al futuro, que Internet es el futuro y todo este discurso que a mí, por el tipo de actividad que realizo, lo escucho harto y es como un poco frustrante, porque ya estamos en el futuro hace rato. En Bien, ese gracias. futuro, por lo menos. Gracias. Nos quedan 10 minutos, yo creo que nos caben 3 preguntas más. Hay una muy interesante que dice, ¿qué pasará con el artículo 2 de la Ley de Delitos Informáticos? Como está redactado hoy, penaliza a los especialistas solo por tener herramientas de hacking en el computador.
¿Hay posibilidades de que en los siguientes trámites legislativos ese artículo quede fuera de la ley? Esa la puedo contestar yo porque eso es motivo de la comisión mixta. Se rechazó algunos de los artículos que venían desde la Cámara de Diputados. Uno de ellos tiene que ver precisamente con la capacidad que tienen nuestros investigadores. Yo, como he señalado, nuestra política nacional de ciberseguridad habla de crear una industria de ciberseguridad. También tenemos que tener capacidad y obviamente poder regular esto, el pentesting, el white hacking o el hacking blanco. La ley tal como está, efectivamente, cualquiera que descargue una de estas herramientas va a ser considerado un delincuente. Y eso es un problema, porque estas herramientas se ocupan incluso para hacer clases. Entonces, tenemos que mejorar eso. Yo espero que en la comisión mixta se pueda resolver ese problema, junto con también la forma en que se podría tratar el caso de un pentesting no autorizado por un tercero, si es que este efectivamente cumple ciertas condiciones, que son los puntos que se está debatiendo. Pero eso es para la comisión mixta, esperemos que se convoque pronto y se pueda hacer esa modificación. Estupendo. No tengo nada que Paulina, agregar a esa excelente respuesta. estupendo. Gracias, senador. A ver, la actual ley eléctrica no permite llegar con 2 proveedores de electricidad a un data center. Será necesario modificar esa ley para que así pueda cumplir con las exigencias de Tier 3 de tener redundancia en la provisión eléctrica y que esta redundancia no solo sea por medio de UPS y o generadores de autonomía limitada. Bueno, eso es efectivo, Cristian. El Uptime Institute es el que define qué es Tier 2, Tier 3, incluso Tier 4. Queremos llegar a Tier 4, 99,9% de disponibilidad, que es lo que se espera del sistema, que tiene que ser robusto y resiliente, lo que dice nuestra Política Nacional de Ciberseguridad. Y eso sí es así. Se requieren 2 proveedores distintos de 2 lugares que lleguen para que ese data center, si se cae uno, siga con el otro, no tenga que tener, aparte los sistemas internos de la UPS, que sabemos que no van a ser suficientes si el corte es muy largo, o los generadores, que también podría tener su problema. Entonces sí, hay que cambiar, efectivamente, y tenemos que hacerlo pronto, porque ya hay muchas empresas que han decidido instalar más data center y de mejor uptime, o sea, de tier 3 y 4, solamente mencionar Oracle, su segundo data center que vendría, y también una región que es mucho más grande de Microsoft, una región Azure con 3 data centers separados con varias decenas de kilómetros entre sí, o sea, una capacidad increíble instalada en el país que nos podría poner a la vanguardia en desarrollo de servicios digitales, o sea, una nueva industria digital. Las fintech, por ejemplo, pueden ser los nuevos salmones. Tal como no teníamos salmones antes, bueno, hoy tenemos salmones, no tenemos fintech, las fintech podrían ser estas empresas que se instalen. Perfecto. Paulina, ¿algo? No, ya. Solo soy abogado. Sorry. Una gran abogada. Era una pregunta de ingeniero, no. Hay que inventar. Ya. A criterio de ustedes, aquí viene otra pregunta. ¿Cómo pasamos del cumplimiento al cumplimiento? Para muchas empresas pequeñas a las que el regulador pide medidas de ciberseguridad, se preocupan de dejarlo tranquilo, pero no hay interés real en mejorar sus niveles de seguridad. Mira, a mí me gustaría, dejemos a Paulina primero, porque ella nos puede ilustrar y después yo complemento y termino. Es súper breve. Hay una herramienta, me tengo que meter de nuevo con la ley, el proyecto de ley de protección de datos, pero el proyecto de ley de protección de datos genera una herramienta que podría haber sido súper útil, pero que está mal, en mi opinión, está como mal estructurada o mal dibujada, que es la utilización de un modelo de cumplimiento, ¿cierto? En el fondo, darle una herramienta a los chiquillos de compliance para saber, vuelvo un poquito a lo que comentaba antes, como el cómo cumplir, porque uno sabe que tiene que hacer algo, pero es súper difícil saber cómo lo puedo hacer. Y lo que hace la ley de protección de datos, el proyecto de ley de protección de datos, es establecer este modelo de cumplimiento con una serie de obligaciones y ciertos documentos que se tienen que registrar ante la agencia, pero establece incentivos bien perversos, porque entre otros problemas que yo veo es que establece que será una infracción gravísima el equivocarse en los documentos, el cometer un error o una omisión en los documentos que uno tiene que depositar cuando depositas tu modelo de cumplimiento.
Por lo tanto, me sale súper caro equivocarme. Pero sí me parece que generar incentivos en torno a estos modelos de cumplimiento es algo que puede resultar como por lo menos una herramienta legislativa eficiente. Bien. Yo quiero complementar, porque está bien, el compliance es fundamental, pero tenemos que también abordarlo de forma práctica. Es imposible protegerlo todo. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar cuáles son los activos de información valiosos a proteger y saber cuáles son. O sea, primero saber qué tengo que proteger. Porque también, si no se sabe, bueno, ¿qué voy a hacer? Después viene el tema de la cultura, y ahí hay organizaciones que tienen más cultura, y en la medida que los gobiernos corporativos, que los directorios tengan más personas con conocimiento, esto va a ir ocurriendo. Pero como somos bastante latinos, a mí me gusta el modelo español. El modelo español, ellos no se hacen problemas, tienen sondas, tienen una cantidad de herramientas que han desarrollado todas con nombre mujer, Pilar, Reyes, Carmen, Lucía, y las sondas son las que reportan, porque saben que si está ocurriendo algo, mejor sepámoslo, o sea, ¿para qué vamos a estar esperando de que a alguien se le ocurra hacer las cosas? Entonces, ojo que hay muchas modalidades, formas de hacerlo. Lo primero que yo le pido a todos los que están trabajando en este ámbito es tratar de definir bien cuáles son los activos de información valiosos a proteger, cuáles son, dónde están, cómo lo pueden hacer. Y después de eso desarrollar los planes diversos. Esto no es solo ciber, es físico, tiene varias cosas, es hasta de las personas. Y algunas veces nos vamos de lengua y contamos cosas. O sea, esto de la información, el mundo es real. Y tenemos que proteger activos de información en la condición que estén, guardados en papel, digital, en lo que sea. Y para eso usar herramientas. La confianza digital. Mira, todos los sistemas de colaboración en red para entrega de información y la anonimización de esta, la colaboración, es esencial. Y eso nos va a permitir poder ser más robustos. Cada uno solo no lo puede lograr, pero lo podemos lograr entre todos. Entonces, aquí es donde la colaboración es esencial, y esa va a ser, yo diría, la esencia de la ley de gobernanza, ciberseguridad. ¿Cómo lograr eso para que sea cumplimiento y no cumplo por un lado y después miento? Total, nadie va a saber si lo hice o no lo hice. Eso tenemos que cambiarlo. La tecnología está, el conocimiento, la voluntad. Espero que saquemos una buena ley, Cristian. Perfecto. Y creo que queda el espacio para una última pregunta. Aquí estoy tirando la ruedita para ver cuál sale. Me quedan 3 pendientes, pero creo que está interesante. De acuerdo a lo planteado, veo que las normativas técnicas y legales no están contemplando los elementos transitivos ni escalabilidad de la responsabilidad. ¿Qué tienen planteado para realizar la escalabilidad desde las pequeñas a la gran empresa? ¿Cómo se piensa apoyar a las pequeñas empresas en este proceso? ¿Cómo asegura la neutralidad tecnológica tanto en implementadores como en propietarios de dichas tecnologías? Hay otras preguntas. Buena, dejaste yo creo que la vara demasiado alta. Está fuerte. Mira, a ver, vamos de a poco. Lo primero, los pequeños, nuevamente, tenemos que apoyarlo, y ese apoyo hoy lo está dando Corfo a través de la digitalización, desde el almacén, digitaliza tu pyme. El problema es que no solo tiene que ser transformación digital, y aquí es donde yo digo, tiene que ser con ciberseguridad. La forma más segura de hacerlo es probablemente subirlos a todos a una nube segura. Porque es muy difícil que cada uno tenga sus servicios propios y traten de cuidar su servidor. O sea, solo mantener un servidor es complejo y cuidar lo más complejo. Entonces hay que irse a lo práctico y probablemente sacar programas de gobierno para no solo digitalizar la pyme, sino que robustecerla y blindarla y darle todos los servicios juntos en cualquiera de las nubes que se tengan. El mismo Estado puede ser un proveedor de servicios si quisiera, o de las nubes privadas que ya hay y que se pueden hacer convenios con el Estado. Entonces con eso soluciona, yo diría que el Pareto, el 80%, donde está la gran mayoría. Los otros, obviamente, van a querer tener más independencia, soberanía digital, mi data, la paranoia, porque la seguridad va de nada a la paranoia. O sea, aquí tenemos que entender que hay de todo. Y va a haber gente que va a querer tener su Tier 4 propio y con su respaldo espejo y funcionando. Está bien, ni un problema. Pero no le podemos exigir lo mismo a todos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Y aquí viene el tema de la política pública. ¿Cómo esta transformación digital del Estado que hablamos se puede llevar también al mundo civil? O sea, el Estado se va a transformar digitalmente, la sociedad civil se va a transformar. Para eso yo quiero invitarlos a que sigan las sesiones de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Estamos trabajando para una estrategia digital Chile 2035. Pensar el 2035
20 a 35, ojos, son 14 años más. Significa una generación completa escolar, educación básica y media, y 2 años técnico profesional. O sea, las niñas y los niños que están entrando ahora en primero básico, los técnicos profesionales que estén saliendo. Eso es pensar en esa generación. ¿Cómo somos capaces de impactarlos para lograr que ellos, cuando ingresen a ese mercado laboral, tengan las competencias, y ese mercado laboral, aunque sea la pyme más pequeña, tenga todas estas condiciones? Acceso, conectividad a Internet en cualquier lugar de Chile, sin brechas de conocimiento digital y sin brechas de ciberseguridad. Desafío grande, y ojalá con la mayor cantidad de mujeres, tal como dije, porque hay una brecha de género gigantesca. Política pública, yo creo que eso es lo único que puede ayudar, recursos del Estado, usar tecnología, la tecnología en la nube segura, parece que es lo más adecuado, y con eso alcanzar y los grandes, bueno, los grandes saben resolver solo los problemas, tienen que cumplir la legislación, porque si no la multa va a ser muy fuerte, y eso es lo que queremos que todos sepan, que van a haber reglas para todo el mundo, y obviamente escalada, y a los que más necesiten ayuda, obviamente va a haber que dar esa ayuda. Eso sería el tema. Tengo una pregunta de cierre para Paulina. No sé si querías agregar algo, Paulina. Sí, quiero agregar algo. Yo difiero un poco de la premisa de la pregunta. No me parece que las normativas legales propuestas, ¿cierto?, que tenemos en el horizonte, no la actual, las que tenemos propuestas, no estén contemplando en absoluto estos elementos de escalabilidad, si es que estoy entendiendo bien la pregunta. Y la forma en que la entiendo es, ¿cómo podemos como hacer una legislación orgánica que no me deje fuera a las pymes con normas y con exigencias de ciberseguridad que están completamente fuera de su alcance, ¿cierto? Lo que hace la legislación, el proyecto de ley, es efectivamente tomar en consideración el tamaño de las empresas en el momento de calificar la gravedad de la responsabilidad. En el fondo, al momento de graduar esa culpa, sí toma en consideración, entre muchos otros factores, el tamaño de las empresas. Me parece, sin embargo, y por eso dije que estoy de acuerdo, estoy un poco en desacuerdo con la premisa, pero no completamente, me parece que sí una legislación de protección de datos que al final establece como normas bastante transversales y como a rajatabla, usted tiene que implementar medidas de seguridad, debería considerar en otros factores, y no solamente en la calificación de responsabilidad, la existencia de las pymes. En el fondo, como darle un poco más de manga ancha a una pyme que no hace un tratamiento, que sin duda hace tratamiento de datos, pero no hace tratamientos intensivos de datos como lo puede ser una clínica, una compañía de seguros, no tengo idea, un retail. Perfecto. Y una pregunta respecto hacia la ciudadanía. Dice, para los casos de ciberseguridad que las personas conozcan o sean partícipes, parece relevante tener un mecanismo que permita formular la denuncia y que permita una reacción más temprana. ¿Qué se ha planteado al respecto en la ley o en las leyes? ¿Quién se tira? Perdona, para entender, la pregunta es si es que la ciudadanía debería cumplir un rol como de whistleblower, o si es que la ciudadanía debería ser la notificada de los eventos de ciberseguridad. Esto es dado que la ciudadanía conoce un hecho de ciberseguridad o está afectada por un hecho de ciberseguridad, ¿cómo lo puede participar para comunicarlo a alguna entidad para que se pueda canalizar y ejecutar alguna acción proactiva o reactiva? Perfecto. Mira, ahí lo que puedo aportar es lo que tenemos hasta el momento. Hoy la policía especializada en todos los temas de cibercrímenes, ciberdelitos en la PDI. Las denuncias por lo pronto se han canalizado a la PDI, ellos son bastante activos, tienen brigadas de cibercrimen. No las suficientes, aquí viene quizás el problema. Necesitamos que obviamente existan las denuncias cuando se sepa que algo ocurre. Incluso estamos en este ámbito poniendo todo lo que es la vida privada, las redes sociales y todo lo que pueda constituir delitos relacionados con el ciberespacio. Chile tiene solo 3 brigadas de cibercrimen, una en Santiago, una en Valparaíso y una un poco más pequeña en Concepción. O sea, incluso aunque denunciara mucha gente en muchos lados, probablemente no tengamos capacidad. Y lo que sí no tenemos son fiscales especializados en cibercrimen y en ciberdelitos. Yo viajo a España la próxima semana, me reúno con Elvira Tejada, la fiscal jefe de ciberdelitos de España, porque necesitamos nosotros formar también fiscales y obviamente tener, ojalá tribunales especializados, no así que especializados, pero sí poder hacer toda la persecución del delito informático como corresponde.
establecer los sitios de suceso, tener evidencia digital, cadena de custodia, hay evidencia que puede estar en la memoria RAM del computador, o sea, si apago el computador no tengo evidencia. Entonces, ¿cómo presento, cómo persigo el delito? Esa es la realidad, estamos conscientes. Por lo pronto, el canal de denuncia es la PDI, con las brigadas de cibercrimen, y queremos avanzar, formar más fiscales en estos conocimientos, tener jueces especializados, y por qué no, quizás a futuro bastante más expeditos, portales de denuncia, por lo pronto, todos conectados. Ojo que en la medida que esto empieza a aumentar, yo dije, las cosas no crecen linealmente, crecen exponencialmente, tenemos que tener la capacidad de respuesta para poder actuar en base a todo eso que se denuncie, Cristian. Bien. Paulina. Esta reflexión, no sé si tú te acuerdas, Cristian, que la hemos tenido o la hemos conversado dentro de la alianza. Hemos conversado harto, sobre todo en el comienzo, en los primeros años, como que llegaron tanto tiempo, pero en los primeros meses por lo menos, y a propósito, recuerdo que lo hicimos a propósito de la ley de delitos informáticos, sobre la conveniencia de generar obligaciones para que los privados, las empresas, si querés, o las organizaciones, pusieran a disposición alguna como ventanilla, ¿cierto?, de recepción de estas denuncias. Lo que podría ser más eficiente que solamente canalizarlos a través de la Policía de Investigaciones. Pero recuerdo que también la discusión, que fue más o menos ardua en su momento, tenía que ver con si es que podía exigírsele a una empresa no solo disponibilizar esta ventanilla de si tienes algo que comunicarme, sobre todo con ocasión de un pentest, por ejemplo, fue por eso que lo discutimos, si tienes algo que comunicarme, yo tengo siempre voy a tener disponible para ti este email, estoy inventando, o esta forma de comunicarte conmigo. Cosa diferente es el generar una obligación para que esa empresa necesariamente deba responder, lo que a mí me parece mucho más complejo, mucho más complejo. Pero es una conversación bien interesante que creo que todavía está bien abierta, por lo menos respecto de incentivos regulatorios. Bien, yo creo que ya llegamos al fin. Me parece extraordinario los aportes que ustedes han hecho a aclararnos y aclararme respecto de cuál es el panorama que viene, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los desafíos y qué es lo que tenemos hoy día para poder defendernos frente a los distintos hechos que están ocurriendo y cuáles son los desafíos que tiene el mundo público, el mundo privado, el mundo académico para poder sobrellevar esto. Les agradezco Paulina Silva de la Alianza Chilena de Ciberseguridad en nombre del Colegio de Ingenieros y don Kenneth Pugh, senador de la República. Muchas gracias por su participación y será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. A ti, Cristian. Hasta luego y gracias, señores auditores, por escucharnos y esperamos haber respondido a todas sus consultas. Un abrazo, buenas noches. Adiós. Hasta luego. Adiós, buenas noches.